Y sin embargo, una constante en la historia de las civilizaciones, reinos e imperios es la idolatría al pasado y la desconfianza a las novedades del presente. Grande es la tentación de creer que el futuro será como el pasado. Este fanatismo por perpetuar la cultura inmutable es síntoma de una persona, civilización o cultura que ha permitido que el miedo a lo desconocido sea suficiente para no perseguir el interés personal, que es el origen del espíritu heroico. Una persona contaminada con este tipo de temor no puede concebir la posibilidad de innovar, pues para empezar carece del valor para ver las carencias y necesidades que tiene su ciudad, y mucho menos aún tendrá el valor para vislumbrar siquiera la posibilidad de que exista alguien con el coraje suficiente de abandonar la seguridad de la cultura para explorar el caos y encontrar la fuente de aguas vivas. El hombre que no cree en sí mismo no puede creer en los demás. No es de extrañar que la resistencia al cambio y la desconfianza a la novedad son una deficiencia cultural que además es inherente a la cultura misma. Por eso, en la mayoría de las historias, el héroe no suele tener la confianza del pueblo al inicio de su aventura. Esa es la recompensa que recibe solo después de matar al dragón, cuando sus acciones causan más confianza y seguridad que las mismas palabras. Aún así, cabe decir que sí existen tradiciones que, pese al desafío afectivo que supone aceptar la novedad e innovar, sí que consiguen ser responsables en el cumplimiento de su deber para con el individuo y han incorporado la innovación y la expansión del orden habitable de manera integral en sus patrones de comportamiento adaptativo y como consecuencia, tales culturas se han convertido en tradiciones fértiles para la proliferación de nuevos héroes que constantemente modernizan su cultura. Tal es el caso de la tradición científica y la cultura deportiva. Analicemos un ejemplo de la expansión del orden habitable de la tradición científica. En 1687, Newton se convierte en un Prometeo moderno al desarrollar sus leyes de la gravitación universal. Parte de este regalo a la humanidad fue un nuevo lenguaje, el cálculo. Este lenguaje permitió explicar el mundo en términos matemáticos y gracias a ello comprenderlo con una precisión sin precedentes, permitiendo predecir el movimiento de los planetas, las mareas y el comportamiento de los fluidos, entre otros fenómenos. Sin embargo, como todo orden habitable, el de Newton encontró sus límites. Por ejemplo, el comportamiento de la luz representaba un misterio que desafiaba las fronteras de este orden establecido. Según las leyes de Newton, la luz, al no tener masa, no debería verse afectada por la gravedad. Y sin embargo, las observaciones revelaban que la luz sí se curva ante objetos masivos, un fenómeno que permanecía inexplicable bajo el paradigma de Newton. Y es entonces cuando en 1915 emerge un nuevo héroe que expande el orden habitable heredado por Newton. Hablamos, como no, de Albert Einstein. Versado en el conocimiento newtoniano, Einstein se adentra a investigar este caos desconocido y emerge con la teoría de la relatividad. Y ojo, Einstein no descarta el trabajo de Newton, por el contrario, lo incorpora y expande, reinterpretando la gravedad no como una fuerza de atracción, sino como una deformación del espacio-tiempo. Con esta nueva comprensión, el misterio de la luz, curvándose por la gravedad, dejó de ser un caos inexplicable o desconocido, para convertirse en el orden comprensible y predecible que tenemos hoy. Pero el patrón heroico no terminó ahí. Pronto, el orden establecido por Newton y Einstein encontró también sus limitaciones y fronteras, al fracasar al explicar los fenómenos de las escalas más pequeñas del cosmos. Nuevos héroes tuvieron que surgir: Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, armados con el legado de sus predecesores, se adentraron en el caos cuántico para expandir nuevamente nuestro orden habitable, dando nacimiento a la mecánica cuántica. Esta es la esencia del científico como héroe, revestido con el manto de la tradición científica, que es el esfuerzo de sus colegas presentes y pasados, junto con su metodología. El científico se adentra a lo desconocido para transformar el caos en conocimiento verificable, demostrable y predecible, expandiendo constantemente los límites de nuestra comprensión del universo.
Otro ejemplo donde se advierte el respeto a la cultura o el revestimiento cultural como origen de la expansión del orden habitable lo encontramos en la tradición deportiva. La especialización deportiva es directamente proporcional a su sofisticación cultural. Es importante hacer notar que la sofisticación cultural o progreso de cada deporte obedece a principios y valores inherentemente heroicos. La excelencia, disciplina, sacrificio, constancia, confrontación, competencia, meritocracia, valores que a su vez funcionan en relación al propósito y finalidad del deporte mismo, la victoria, el triunfo en todas sus modalidades. Sonará obvio, pero hay que decirlo, en el deporte la finalidad siempre es ganar. En el caso de los deportes en equipo, la competencia con el equipo rival será la fuerza opositora que hará despertar en el equipo ganador el espíritu que distingue a los vencedores. Cuanto más desafiante e imponente sea el equipo rival, mayor será el prestigio y el mérito de la victoria. En los deportes o disciplinas contemplativas como lo son el atletismo o la gimnasia, el superar marcas y romper récords o la perfección en su ejecución serán los parámetros de medida para juzgar al ganador. De manera similar, en los deportes de combate, la victoria se obtiene claramente en función de quién es el mejor en la suma de características físicas que definen el deporte, como lo son la fuerza, la destreza, técnica, resistencia, experiencia y, por supuesto, corazón. Por esto, el deporte es una cultura intrínsecamente heroica, y esto es así porque el conjunto de patrones adaptativos de conducta que la integran está encaminado a un único fin, el triunfo. El mismo tipo de triunfo que busca el héroe que se enfrenta al dragón. No solo eso, sino que la cultura fomenta además, de manera natural, el respeto y la admiración por los grandes atletas del pasado. Nombres como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, Michael Phelps o Usain Bolt, entre muchos otros, se han convertido por sus propios méritos, por esfuerzo y trabajo duro, en los rostros del deporte y han servido de inspiración a los grandes deportistas del presente y todavía seguirán provocando esa misma inspiración en las generaciones de deportistas por nacer. Por si fuera poco, como consecuencia de la presión, la competitividad y la excelencia a las que se somete, el deportista no solo admira a los atletas del pasado, sino que ambiciona superarlos. Esa ambición es típica del héroe. Acompañó a Napoleón, que admiraba a Julio César, quien a su vez veneraba a Alejandro, y quien por cierto idolatraba a Aquiles. El esfuerzo por superar a los gigantes del deporte excita las facultades creativas del ser humano, impulsando mejoras en el entrenamiento, el desempeño o la filosofía deportiva, a través del estudio constante y la investigación innovadora, y así se logra una expansión en el orden habitable que va más allá del deporte mismo, fomentando el desarrollo en áreas como la medicina, la rehabilitación, nutrición, tecnología, etc. Entonces, el respeto a la cultura, y recordemos que la cultura es el legado y los triunfos de los héroes del pasado en forma de patrones de comportamiento adaptativo, digo pues, el respeto a la cultura, junto con la expansión del territorio del orden habitable, que se lleva a cabo en la ejecución de conductas impulsadas por valores heroicos como el compromiso, el sacrificio, la excelencia, la disciplina o los méritos, entre otros, son la causa del progreso acelerado y continuo que caracteriza tanto a la comunidad científica como a la cultura deportiva, ya que ambas, por tradición, construyen sus teorías y metodologías sobre las bases establecidas por sus predecesores, a través de la falsabilidad en el caso de la ciencia y de la competición en el caso del deporte.